Hola. Bienvenidos al podcast Crazy Stories in Spanish, where we practice the Spanish listening. So, Spanish, I need to speak. Tengo que hablar español, solo en español, porque este es el objetivo de este podcast: aprender español, practicar el listening, el escucha. Y en los últimos episodios hemos hablado de Canadá, de Irlanda, y hoy le toca a Australia. Australia es un país muy interesante y no conocido solamente por sus canguros. En Australia hay muchas cosas interesantes y hoy hablaremos de historias, leyendas de este bonito, interesante país, Australia. Y si hay oyentes aquí o personas que estudian español y son de Australia, saludos para todos ustedes y espero que este podcast sea interesante no solo para ustedes australianos, sino para americanos, canadienses, británicos, ingleses y personas de todo el mundo que practican y escuchan este bonito idioma, el español, porque sé que aquí hay muchas personas de diferentes países. Saludos a todos mis oyentes de todas partes del mundo, en donde quiera que se encuentren, y empezaremos a hablar de cosas locas, porque este podcast es para historias locas o cosas no muy comunes en la vida o en los países o en las historias de países, leyendas, mitos. Aquí hablamos de todo lo que tenga que ver con cosas locas. Pues hay muchas leyendas en la mitología australiana y algunas de ellas yo las conocía, pero otras tuve que investigar un poco para conocerlas, porque no sabía de ellas. Y hay una que me llamó mucho la atención: Barramundi y Currique. Oh, ¿qué es esto? Esto es el espíritu de Barramundi, el pez que nadó en aguas profundas y empezó a soñar. Soñó con las olas y la arena mojada, pero no entendía el sueño y lo único que quería era soñar con las aguas profundas, así que le pasó el secreto del soñar al espíritu de Currique, la tortuga. Surgiendo de las olas, Currique descansó sobre la arena mojada y empezó a soñar. Soñó con las rocas y el sol, pero no entendió el sueño y lo único que quería era soñar con las olas y la arena mojada. Así que le pasó el secreto al espíritu de Bogai, el lagarto, otro espíritu que hablaremos a continuación. Pero hay que decir que es una historia muy interesante, la historia del espíritu de Barramundi y Currique. Nunca había escuchado sobre esto, pero llamó mucho mi atención. Y está el Bogai y el Bungil o Bungil. Subido a una roca, Bogai sintió el sol calentando su espalda y empezó a soñar. Soñó con el cielo y el viento, pero entendía el sueño. Y lo único que quería era soñar con las rocas, el sol. Y así pasó el secreto de soñar al espíritu de Bungil, el águila. Bungil abrió sus alas en el cielo, sintió el viento y empezó a soñar. Soñó con árboles y el cielo nocturno, pero entendía el sueño y lo único que quería era soñar con el cielo, el viento, y así pasó el secreto de soñar al espíritu de Conerán, la zarigüeya. Interesante, hablaremos de eso también. ¿Cómo son las leyendas y mitos de Australia? Qué interesante. Pasan los secretos de un espíritu a otro, ¿no? Y el Cunerán y el canguro, sí, en lo alto de un árbol, Cunerán observó el cielo nocturno y empezó a soñar. Soñó con hierba amarilla y extensas llanuras, pero no entendía el sueño y lo único que quería era soñar con árboles y el cielo nocturno. Así que le pasó el secreto del soñar al espíritu de canguro. El canguro, sí, el espíritu de cangarú. Erguido sobre las llanuras de hierba amarilla, Kangaroo empezó a soñar. Soñó con música, canto y risa,
pero no entendía el sueño y lo único que quería era soñar con hierba amarilla y extensas llanuras. Así que le pasó el secreto de soñar al espíritu del hombre. Interesante, interesante. Otro espíritu, ¿sí? Pasaron los secretos, los sueños. Pues el hombre empezó a caminar sobre la tierra y vio todas las obras de la creación, escuchó el canto de los pájaros, al amanecer y la luz del sol, extinguiéndose en el atardecer, y empezó a soñar. Soñó con compartir la música de los pájaros del amanecer y la luz del sol al atardecer, y cuando su mente se llenó con la risa de los niños, el hombre entendió el sueño. Continuó soñando con todas las cosas que los espíritus creadores habían soñado antes, y ahí supo que todas las criaturas eran hermanas y que su misión era proteger el soñar. El gran espíritu creador de la vida se fue a descansar cuando vio que el secreto de soñar estaba a salvo. Se retiró bajo la tierra, en donde espera con los brazos abiertos a todas las criaturas que, como él, se cansaron de soñar. ¡Wow! Qué interesante, Australia, qué interesante el tiempo del sueño. Se llama este mito de la mitología australiana. Una interesante leyenda de cómo pasan el sueño, de cómo pasaron el sueño Barramundi y Curriqué, Abogai y Bunjil, Conerán y Kangaroo, y después al hombre. Interesante, interesante. Y también se habla que en Australia está la serpiente arcoíris. Las tribus australianas veneran a la madre creadora de la vida, la serpiente arcoíris, que hace millones de años la tierra era un espacio vacío donde descansaba la gran serpiente, pero un día despertó y salió a la superficie. Cuando comenzó a recorrer la tierra, provocó una lluvia que formó lagos y ríos, y cada centímetro de tierra que tocaba se volvía fértil, y de repente el paisaje se llenó de grandes árboles. ¡Wow! Interesante. De repente despertó a los animales, a los reptiles y pájaros para que poblaran su creación, y llenó los amplios lagos y ríos con peces. Por último, extrajo de la propia tierra al ser humano, a quien enseñó a convivir en paz, armonía, todas las criaturas de la creación, y respetar a la tierra y la naturaleza. Y dicen que la serpiente arcoíris vive en el fondo de una cascada, Kakadu. Se llama Kakadu, y que siempre está atenta al llamado de sus hijos que le suplican que la lluvia les brinde buenas cosechas. Interesante, ¿no? Interesante. Otra cosa interesante de la mitología australiana o leyendas es el Bunjip. El Bunjip es el monstruo australiano. Dice la mitología australiana que cuenta muchas historias sobre monstruos que acechan en la oscuridad, pero el Bunjip es uno de los más temidos. Para algunos es un monstruo marino de color marrón con cabeza de canguro y cuello de cisne y tan grande como un buey. Para los más escépticos eran simples herbívoros que habitaban en los pantanos o ladrones cubiertos de lodo y maleza que escondían y producían sonidos escalofriantes para mantener alejadas a las personas. Aún en la actualidad, el Bunjip, que en las lenguas aborígenes significa demonio, sigue siendo un misterio. Algunos aseguran que acecha los ríos, pantanos y ciénagas, atentos a matar a los que se atrevan a invadir su territorio. ¡Wow! ¡Wow! Cuando vaya a Australia tendré que tener cuidado con el Bunjip. Chicos y chicas, ¿ustedes han visto alguna vez el Bunjip? Escríbanme, por favor. Tenemos otro mito, que es la leyenda de los Wonjina. Interesante. Hace miles de millones de años los Wonjina caminaron sobre la tierra. Fueron espíritus de la lluvia y las nubes que crearon el mar y a los seres vivos antes de irse a descansar por la eternidad en sus estanques. Oh, interesante. Los Wonjina eran altos, medían unos 6 metros, no tenían boca y sus enormes cabezas parecían calaveras. Y siempre estaban rodeados de luz tan poderosa que era capaz de deslumbrar. Eran muy respetados y muy temidos, ya que daban vida, pero podían causar
mucha destrucción. Por su paso por la tierra dejaron pinturas grabadas en cavernas. Son muy interesantes porque forman parte del patrimonio histórico y cultural de Australia, los Wandjinas. Tendré que buscar más sobre esto porque me ha llamado la atención cuando vaya a Australia. La próxima en nuestra lista es Nowi. Genowi. Genowi es la diosa de la luz. Interesante. Genowi es muy respetada en la mitología australiana y es muy poderosa porque es la madre de la luz. Por muchos años, los primeros pobladores de la tierra intentaban sobrevivir a las tinieblas encendiendo hogueras, pero la oscuridad era tan densa que no había forma de dar luz. Cuando Genowi pisó la tierra, esto cambió. La leyenda dice que hace miles de millones de años, su hijo se perdió en los bosques a la luz de una antorcha. Lo buscó, pero nunca lo encontró, y determinaba ahuyentar la oscuridad a su espíritu, que creció hasta alzarse sobre la tierra, iluminando todo el planeta. Y hoy en día todavía sigue buscando en las montañas, en los bosques, y cuando hay oscuridad vuelve a llenar la tierra. Sin embargo, le entregó a los primeros hombres el secreto del fuego, para que en su ausencia iluminaran su camino. Interesante. El próximo en nuestra lista es el Gurunderi. Gurunderi, hace muchos años, Gurunderi bajó hasta el río Murray, deseoso de cazar al gran pez del Murray. Siendo un cazador habilidoso, Gurunderi lanzó su lanza contra el pez, confiado en su talento, pero falló y asustado el pez escapó. Con los golpes de su cola ensanchó el río. El cazador no se dio por vencido y llamó a su cuñado Nepele y juntos buscaron al pez. Nepele capturó al pez cerca de Raucán y lo cortaron en varios pedazos. Estando en el lago de Alessandrina, arrojaron los pedazos al agua y dieron vida a todas las especies que vivían allí. Complacido, volvió a la aldea, pero al llegar descubrió que sus dos esposas habían escapado. En su búsqueda se convirtió en la Vía Láctea y cuando encontró a sus esposas creó una tempestad que terminó por ahogarlas y convertirlas en dos pequeñas islas llamadas Peyes, que están situadas frente a la isla Kangaroo. Interesante, ¿no? El próximo en nuestra lista es Luna y Dugong. En la mitología australiana se cuenta la historia de Luna y su hermana Dugong, mientras de la tribu Yirkaya. Un día, Luna fue mordida por sanguijuelas cuando estaban buscando bulbos de azucena y de loto para comer. Harta de lo mismo, le dijo a su hermano que había decidido convertirse en una vaca marina y entrar al mar. Luna decidió acompañarla, aun sabiendo que si entraba al mar, moriría. Y los huesos de Dugong fueron encontrados, pero los de Luna se fundieron en el mar y volvió a la tierra, como tanto quería, convertido en un espíritu. La leyenda dice que cuando bulbos de azucena, el espíritu de Luna, sube al cielo por 28 días y después vuelve a la tierra, el curioso animal de Dugong es la encarnación de este ser mitológico y a su vez uno de los animales de Australia más curiosos. Muy interesante, ¿no? Y las 7 hermanas, se dice que las 7 hermanas escaparon de un hombre lujurioso, Nihiru. Nihiru quería violar a la hermana mayor. Nihiru siguió su rastro y las hermanas caminaron hasta llegar a la costa y en un intento de escapar se lanzaron al mar. El agua fría las estremeció y les hizo dar un salto al cielo, donde se convirtieron en una constelación, la constelación Curialya, las Pleiades. La leyenda dice que aún Nihiru y las persigue y que sus propias pisadas se pueden ver en el cielo estrellado. ¡Wow! Interesante. Tendré que buscar más información sobre la leyenda de las 7 hermanas. También está la leyenda del canguro. Claro, el canguro no podría faltar porque el canguro es muy popular en Australia y se dicen que los canguros son animales de la mitología australiana porque las tribus dicen que los canguros no siempre han ido por Australia dando saltos, sino que hace muchos años solían andar a 4 patas como los perros, los gatos y los leones. Interesante. Eso fue así por mucho tiempo, pero un día un cazador apareció en las llanuras queriendo cazar un canguro que estaba por los alrededores.
Al principio, el canguro pensó que tenía una gran ventaja sobre el cazador, pero cuando la persecución empezó, se dio cuenta de que estaba muy equivocado, ya que el hombre le estaba pisando los talones. Sabía que andar a 4 patas no le sería de mucha utilidad, así que decidió andar en 2 patas. ¿Sabes cuál fue el resultado? Pues logró escapar del cazador. Satisfecho, regresó con su manada y al darse cuenta estaban andando por todas partes, dando salto por las llanuras, y los demás canguros y él se dieron cuenta que debían caminar en 2 patas, ya que eran traseras fuertes y elásticas. Interesante. ¡Wow! ¿Será esta la verdadera razón del por qué los canguros caminan en 2 patas? Interesante esta leyenda, ¿no? Y también tenemos a Lata'in Tijina, el hacedor de la lluvia. Es conocido dentro de la mitología australiana como el hacedor de lluvia porque hace millones de años levantó un campamento en una costa lejana junto con otros jóvenes hacedores de lluvia que lo traicionaron. Como castigo los lanzó al mar para que una serpiente gigante de agua se los comiera. Al cabo de 2 días, Lata'in Tijina le ordenó a la serpiente que vomitara los cuerpos de los hombres y los volviera humo. Pero en uno de ellos logró escapar con una escama blanca que tomó el cuerpo de la serpiente y lo frotó contra una piedra convirtiéndose en una nube. Cuando ascendió al cielo, dejó de colgar su cabello y la lluvia bañó la tierra, y cuando el espíritu de Lata'in Tijina ascendió en forma de arco iris, juntos se fueron al oeste, causando una gran sequía en lo que hoy se conoce como Australia Central. ¡Wow! Interesante. Sí, muy interesante la mitología, ¿no? También se habla de la historia de Tidalik. Es un famoso cuento aborigen que narra la historia de una rana gigante sedienta que bebe toda el agua disponible en la tierra, provocando una sequía devastadora para todas las demás criaturas. Se dice que Tidalik resurgirá toda el agua, devolviendo así el equilibrio al mundo. ¡Wow! Interesante. También está la leyenda del Quincán. Son espíritus malignos presentes en las creencias indígenas del noreste de Australia. Según la leyenda, estos seres acechan en cuevas y rocas durante la noche para atacar a aquellos que oseen perturbar su territorio sagrado. Los Quincán son ampliamente respetados por las comunidades aborígenes locales que evitan entrar en sus áreas sagradas. Muy interesante, muy interesante. Y por último tenemos al hombre canguro. Claro, el canguro otra vez, sí. El hombre canguro, hay un mito en Australia que dice que es descrito como una criatura gigante que tiene la apariencia de un canguro pero con rasgos humanos. Se cree que fue responsable de enseñar a los seres humanos las habilidades necesarias para sobrevivir en el desierto, como encontrar agua y utilizar plantas medicinales. ¡Wow! Interesante el mito del hombre canguro. En Australia hay muchos mitos y leyendas que yo no conocía y son muy interesantes. Déjenme saber, chicos y chicas, ¿les ha gustado el episodio? Porque hoy hemos terminado con el episodio de hoy sobre leyendas y mitos de Australia. Sí, espero que les haya gustado. Gracias a todos por escuchar hasta el final. Gracias por escuchar este podcast de Historias Locas, Crazy Stories in Spanish. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Y cuál será el próximo país? Interesante con estas historias locas. Gracias por apoyarme en PayPal, Buy Me a Coffee. Gracias por unirse a YouTube Channel Spanish with Dennis. Sí, chicos y chicas, gracias por todo siempre y nos vemos en la próxima. Y recuerden que cuando vayan a Australia, tienen que tener cuidado con el hombre canguro, con los Quincán, con Tidalik y también con Lata'in Tijina y también con Wonjina y con Bunjip, el monstruo australiano. Sí, la serpiente arcoíris también. Creo que todo fue muy interesante hoy. Hasta la próxima, hasta la vista. Nos vemos, chicos y chicas.